Ucrania recibirá tanques pesados de sus aliados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. De esto se trata, ayudar a Ucrania a defender y proteger territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a donde pertenecen, esta guerra estaría terminada hoy. Poco antes, el canciller alemán Olaf Scholz dio luz verde para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las puertas a que otros países europeos con existencias de Leopard envíen sus propias contribuciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo y aumentó sus pedidos de armamento para contrarrestar la invasión rusa. Tenemos que abrir el suministro a misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante expandir nuestra cooperación en artillería y tenemos que empezar a suministrar aviones a Ucrania. Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Alemania había expresado su preocupación por enviar Leopards, o incluso permitir que otros países que habían comprado los tanques los reexportaran a Ucrania, ante las advertencias de Rusia de que tales medidas harían escalar el conflicto. La noticia del suministro de tanques llega en momentos en que las tropas de Moscú anuncian avances en Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que ha resistido meses de ataques. Nuevo hallazgo de documentos clasificados en Estados Unidos. Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump, informó el martes que se encontró una pequeña cantidad de archivos marcados como confidenciales en su casa en el estado de Indiana. El abogado de Pence aseguró que el ex vicepresidente se llevó los documentos por un descuido al final de la administración anterior y que está dispuesto a cooperar con la justicia. Según informó, Mike Pence no estaba al tanto de su existencia, pero ordenó por precaución que se registrara su casa tras el hallazgo de documentos en el domicilio particular del presidente Joe Biden. En Estados Unidos, una ley obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Otra ley sobre espionaje prohíbe mantener documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados e inseguros. En el caso de Biden, la Casa Blanca tardó en reaccionar y lo hizo hasta que los medios de comunicación publicaron la nota. El gobierno acabó reconociendo que se hallaron documentos en una de sus antiguas oficinas en Washington y en su casa familiar en Wilmington, en el estado de Delaware. Esto se convirtió en un asunto delicado para los demócratas, quienes criticaron duramente al expresidente Trump cuando se hallaron cajas llenas de documentos en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Para evitar las sospechas de parcialidad, el Departamento de Justicia pidió a un fiscal especial independiente investigar los documentos de Biden, como lo hizo en noviembre con los de Trump. El magnate republicano respaldó el martes a su ex vicepresidente, asegurando que Pence es inocente. Son las primeras declaraciones del ex vicepresidente Mike Pence sobre los documentos clasificados que fueron encontrados en su casa de Indiana. Let me be clear on this. Those classified documents should not have been in my personal residence. Mistakes were made, but I take full responsibility. Al asistir a un foro económico en la Universidad Internacional de Florida, Pence confirmó que cuando se enteró que tenía documentos clasificados, los aseguró de inmediato, los reportó a los archivos de la nación y fueron entregados al FBI, versión que adelantó su representante legal, asegurando que era una pequeña cantidad de documentos. I know that when errors are made, it's important that they be resolved swiftly. El ex vicepresidente se unió a la polémica de los documentos clasificados donde ya estaban inmersos el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. La preocupación del Archivo de la Nación se expresó por medio de una carta que enviaron a presidentes y a vicepresidentes a partir del gobierno de Ronald Reagan, recordándoles que todos los documentos de sus respectivas administraciones deben ser entregados. La responsabilidad de cumplir con los archivos nacionales no disminuye cuando termina una administración, dice la carta. Sabemos que el gobierno tiene como número uno el derecho a todos los documentos del gobierno. Y bajo la ley criminal, ningún presidente o vicepresidente o cualquier persona
puede llevarse documentos que le pertenecen al gobierno. 2 investigaciones especiales y diferentes se han ordenado en los casos de Trump y Biden. Hasta el momento, no se ha ordenado una en el caso de Mike Pence. La economía de Estados Unidos cerró con un crecimiento de 2,1% en 2022, comparado con 2021. Estuvo sostenida por el consumo de la población pese al menor poder adquisitivo por la inflación, aunque si se aplica la fórmula de otros países, la expansión sería de 0,7%. En el cuarto trimestre del año pasado, la economía estadounidense creció 2,9% en proyección anual, la medida utilizada en Estados Unidos, que proyecta el crecimiento a 12 meses en base a las condiciones prevalentes al momento de la medición. En otros países se compara trimestre sobre trimestre en datos desestacionalizados. El PIB de Estados Unidos se había recuperado ya en proyección anual en el tercer trimestre del año pasado, con 3,2%, luego de 2 trimestres de retracción. Técnicamente, algunos consideran 2 trimestres de caída como una recesión. Muchos también toman en cuenta la solidez del mercado laboral, entre otros factores, y señalan que no hubo recesión en Estados Unidos el año pasado. Una posible recesión está latente este año, sobre todo por la política monetaria restrictiva de la Fed, que busca frenar la inflación aumentando las tasas de interés para encarecer el crédito y por lo tanto dificulta el consumo y la inversión. El factor particular y único de este ciclo es la fortaleza del mercado laboral, con un desempleo de 3,5%, un mínimo histórico. La conmoción continúa en Memphis tras la muerte del afroamericano Tyre Nichols cuando estaba bajo custodia de 5 oficiales de policía. El jueves, el fiscal del estado anunció la investigación por cargos de homicidio y están bajo arresto. El gran jurado presentó acusaciones contra los 5 con los mismos cargos y nos habíamos reunido previamente con la familia de Tyre Nichols para repasar cuáles iban a ser estos cargos. Aunque cada uno de los 5 individuos desempeñó un papel diferente, las acciones de todos ellos provocaron la muerte de Nichols y todos son responsables. En tanto que el Departamento Policial de Memphis, que los desvinculó el sábado, prometió colaborar en el caso. Esto no es solo una falla profesional, es una falta de humanidad básica hacia otra persona. Este incidente fue atroz, imprudente e inhumano. Cuando se publique el video en los próximos días lo verán por ustedes mismos. El abogado de uno de los acusados criticó la intervención federal en la investigación y pidió que el caso no se condicione por el dolor de la comunidad. No quiero que haya ningún prejuicio en su contra cuando se trata de un tribunal de justicia. Como miembro de la comunidad entiendo la necesidad de saber qué sucedió. Entonces es un delicado acto de equilibrio que la Fiscalía va a tener que emprender. Vigilias y protestas se suscitaron en las últimas horas en un caso que apenas comienza a desarrollarse. Las posibilidades de que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN se mantienen en suspenso. Suecia pidió el martes restablecer el diálogo con Turquía, país que bloquea su ingreso a la alianza militar y que pospuso indefinidamente una reunión prevista a inicios de febrero con ambas naciones nórdicas. Nuestro mensaje colectivo es que queremos llamar a la calma en el proceso para que volvamos a diálogos funcionales entre Suecia, Finlandia y Turquía sobre nuestra membresía común en la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a Suecia que debía dejar de contar con el apoyo de Turquía después de que un militante de ultraderecha quemara un ejemplar del Corán cerca de la embajada turca en Estocolmo. Por su parte, Finlandia planteó el martes por primera vez la posibilidad de adherirse a la OTAN sin Suecia, pero reconoció que habrá un retraso en el proceso hasta las elecciones de mayo en Turquía, en las que Erdogan se juega su reelección. Tenemos que tomarlo con calma y parece que tenemos que esperar a que sean las elecciones en Turquía. La adhesión de cualquier nuevo miembro de la OTAN debe ser ratificada por los 30 aliados, incluyendo a Turquía. Suecia y Finlandia presentaron el año pasado su candidatura en una iniciativa precipitada por la invasión de Rusia en Ucrania, que hace temer a ambos países por su seguridad. Pero el gobierno turco ha acusado a Suecia de ser un refugio de militantes y simpatizantes kurdos, a los que Ankara considera terroristas.
Nueva Zelanda tiene nuevo primer ministro. Chris Hipkins, de 44 años, juró el miércoles ante la gobernadora general del país en una ceremonia en la capital Wellington. Esta mañana he jurado el cargo en la Casa de Gobierno, recogiendo el testigo o la responsabilidad de mi amiga Jacinda Ardern. Hipkins, arquitecto de la respuesta neozelandesa a la pandemia de coronavirus, enfrenta ahora la tarea de levantar los bajos índices de aprobación del gobierno antes de las elecciones generales de octubre. Jacinda Ardern anunció su renuncia la semana pasada, argumentando que no tenía la energía para continuar, tras conducir al país por desastres naturales, el peor ataque terrorista de su historia y la pandemia. En su última aparición pública como primera ministra la mañana del miércoles, salió de la sede del Parlamento ante cientos de transeúntes que estallaron en aplausos espontáneos. Su gobierno de centroizquierda enfrentó dificultades los últimos 2 años, con la creciente inflación, una posible recesión y el repunte de la oposición conservadora. El gobierno de Alberto Fernández no ofreció garantías para la llegada de Nicolás Maduro, mientras el avión de Emtrasur sigue secuestrado en Ezeiza, por lo que una delegación venezolana representó al gobierno bolivariano, y al mismo tiempo los regresos de Brasil y Colombia con sus nuevos gobiernos trajeron nuevos impulsos a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El presidente Petro se refirió a la situación de Perú. Ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal. Punto. Mi pregunta es, ¿por qué el presidente Alito oportunamente estaba preso si no hay sentencia de juez penal? Mientras tanto, a las puertas de la CELAC, un nutrido grupo de movimientos sociales y políticos han venido a repudiar la represión que se ejerce en el Perú desde la asunción de Dina Boluarte. Porque precisamente lo que sucede en el Perú es que el sector campesino, el sector rural del sur del Perú, ha apelado al derecho constitucional de insurgencia y de desobediencia civil que le autoriza la Constitución política, por la razón de que no reconoce a la señora Dina Boluarte, considera que es una usurpadora y piden la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones, y obviamente eso pasa por su libertad. Para el canciller argentino, el balance fue positivo. Se logró el consenso de la Declaración de Buenos Aires, se lograron los consensos necesarios para las 11 declaraciones temáticas y, por supuesto, se pudo avanzar en la rotación por subregión, que era el compromiso que tenía la Argentina de que esto suceda, para democratizar aún más el espacio de la CELAC y promover la participación de todas las regiones y de todas las subregiones. En ese sentido, la nación más pequeña del bloque, San Vicente Granadinas, enclavada en el corazón del Caribe, fue elegida para asumir la presidencia pro tempore. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un video a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en el que reaccionó ante la denuncia impuesta en Argentina por particulares y organizaciones civiles, acusándole de violación de los derechos humanos. El mandatario canceló el lunes su asistencia a la cumbre, que se realiza en Buenos Aires. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones. Maduro hizo un llamado a la Unión de América Latina. Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más intervencionismo, no más golpismo, basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente. Unamos una sola voz por la soberanía,
y por la independencia. En negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela para superar la crisis política, el chavismo exige el cese de las sanciones financieras impuestas con mayor rigor por Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Maduro en 2018. Mientras la oposición pide un cronograma para las elecciones presidenciales previstas en 2024, con garantías y el levantamiento de las inhabilitaciones a posibles candidatos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió el martes en su llamado al diálogo con los manifestantes que exigen su renuncia. Las protestas estallaron tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre pasado, cuando el expresidente intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, enfatizó que llegó al poder por mandato constitucional y descartó una vez más su dimisión. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. Para el martes fueron convocadas nuevas protestas, aún más desafiantes que las de los últimos días, con la anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital. Los manifestantes han enfocado sus reclamos en derechos sociales, así como la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas de Perú de mayoría indígena. Al menos 46 personas han muerto en los choques con la policía registrados en las movilizaciones. Siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos. Efectivamente, son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia. Y me duele. Boluarte también dijo que el miércoles participará de una sesión virtual con la Organización de Estados Americanos, con la intención de informar la verdad sobre los fallecidos en las protestas y las denuncias de represión a los manifestantes. 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso declaró persona non grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales. La moción fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, y respaldada por un gran sector del Parlamento debido a las constantes intervenciones del exmandatario boliviano en asuntos internos del Perú. Sí creo pertinente que este Parlamento en este momento, presidente, declare persona no grata al señor Evo Morales, que lo mande de nuevo a donde debió estar siempre, que es en su país, sin meter las narices en el Perú. El Perú es un país libre, soberano, independiente. Ya se lo probamos a los bolivianos en el pasado, presidente, y se lo podemos volver a probar 50 veces más si quieren. En ese sentido, el congresista Luis Aragón, de Acción Popular, indicó que esta medida no tiene relación con ninguna violación a la libertad de expresión. Esas manifestaciones y esas expresiones que en algún momento han servido para exacerbar diferentes pasiones y o sentimientos, no son bienvenidas en el Perú. La casa se respeta en el Perú, por supuesto que sí. Eso no significa limitar la libertad de opinión y expresión, pero esa libertad de opinión y expresión está regulada, está enmarcada dentro, reitero, de esa política general de gobierno. Mientras que desde la izquierda se defendió una vez más a Evo Morales, que ha venido haciendo política en territorio peruano, sobre todo en las regiones del sur del país. Esto no va a ser otra cosa que una condecoración cívica que le están haciendo a Evo Morales. ¿Qué tiene que ver acá Evo Morales? ¿Qué tanta trascendencia tiene Evo Morales? Ustedes le están dando lugar, ustedes lo están inflando. Lo están convirtiendo en un líder latinoamericano mundial, es un problema de ustedes. Pero no nos involucren, la calle quiere soluciones urgentes, concretas en este momento. Para el congresista Jaime Quito, un sector del Parlamento pretende deslindar responsabilidades ante la crisis actual con este tipo de medidas. Como siempre, queremos echar la culpa a otros. Los verdaderos responsables de la situación política que está pasando en nuestro país es responsabilidad de las autoridades que hoy tiene. Y es responsabilidad del Ejecutivo, que no quiere responder, no quiere resolver este problema, ni el Legislativo le importa en lo absoluto resolver este problema. Cabe recordar que Evo Morales ya había sido declarada persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Además, semanas atrás el gobierno dispuso la prohibición de ingreso al Perú al expresidente boliviano y algunos de sus principales operadores. El estreno del presidente Gabriel Boric en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Argentina. Participación del mandatario que resultó empañada no solo por la filtración de un audio privado de Cancillería, sino además por sus dichos ante la crisis que vive Perú, que hasta ahora deja más de 50 personas fallecidas, apuntando incluso a la presidenta de ese país. No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos. Perú lleva 50 días en una crisis institucional tras el fallido intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso para evitar su destitución. Desde entonces se han sucedido las manifestaciones en contra de Dina Boluarte y la represión policíaca. En la misma cumbre, la canciller peruana replicó al mandatario. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional. La diplomacia peruana no solo se quedó allí, su vicecanciller escaló la controversia. El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió en su intervención en la CELAC a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Asimismo, indicaron que el rumbo elegido por el gobierno peruano es el adelanto de elecciones para que sus ciudadanos decidan sin injerencias y que no cambiarán el rumbo de su institucionalidad democrática. Hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener una reacción de la Cancillería chilena ante este nuevo impasse diplomático con un país vecino. En Bolivia, una multitudinaria protesta antigubernamental tomó las calles de la ciudad de Santa Cruz. Miles de opositores exigieron al presidente Luis Arce que conceda la amnistía al gobernador Luis Fernando Camacho y a otros presos políticos. Si reciben un no como respuesta, dicen que impulsarán la revocación de su mandato. Algunos de los asistentes aprovecharon para denunciar la represión que sufre el departamento de Santa Cruz desde el año pasado y piden reconocer la autodeterminación de la principal región de Bolivia. La ciudadanía aprueba que Santa Cruz tenga su propia policía que defienda a la ciudadanía para que nosotros como ciudadanos podamos tener nuestro derecho a la protesta. El duelo entre Santa Cruz y la presidencia de Luis Arce viene de atrás. Entre octubre y diciembre del año pasado, el departamento estuvo en paro por 36 días para exigirle al gobierno central que realizara el censo de la población en 2023 y no en 2024. El fracaso de la petición derivó en fuertes protestas y concluyó con la detención del gobernador Luis Fernando Camacho durante un cuestionado operativo policial. Camacho es investigado por el delito de terrorismo por presuntamente haber sido el líder del golpe de Estado realizado, según el oficialismo, en contra del entonces presidente Evo Morales en 2019. Prohibición de entrada a Estados Unidos para el expresidente panameño Ricardo Martinelli y su familia. El Departamento de Estado estadounidense publicó una nota que asegura que Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que lo hace inelegible para entrar al país norteamericano. La medida incluye también a los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron deportados el miércoles tras cumplir una condena en Estados Unidos. Los hermanos fueron enjuiciados por recibir $28 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de los cuales 19 millones transitaron por cuentas estadounidenses. Los 3 miembros de la familia también están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobros de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014. Sin embargo, los hermanos no fueron detenidos a su llegada a Panamá porque cada uno pagó $7 millones en fianzas. En tanto, su padre sostiene que es inocente y a pesar de las acusaciones ha dicho que buscará de nuevo la presidencia en 2024.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, principalmente en América Latina, para conseguir licitaciones de obras de infraestructura. Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital de Haití por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país, que sufre el recrudecimiento de la violencia. Colocaron barricadas en Puerto Príncipe, un día después de que pandillas que tienen el control de buena parte de Haití y se financian de secuestros extorsivos atacaron la sede de la policía en un poblado al norte del país y mataron a 6 policías. No se avenir pays. Un país sin seguridad, pas un país. Somos el futuro del país. Sin seguridad, un país no existe y no puede alcanzar desarrollo. Estamos en las calles para luchar en contra de actos de vandalismo. Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional de Toussaint-Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. El miércoles 2 agentes fueron asesinados y luego otros 4 fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía, donde fueron ejecutados. Desde el comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas. Haití sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Según el último informe de la ONU sobre Haití, la fuerza policial sigue sobrecargada, sin personal ni recursos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Negro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chile, chile. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Y seguimos con el mandatario que también encabezó en San Francisco de Macorís el desfile cívico-militar para celebrar el 210 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Los actos iniciaron en el Parque Duarte con los honores militares rendidos por el coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo para dar paso al lanzamiento de salvas de 12 cañonazos mientras se entonaban las notas del himno nacional. A la actividad asistieron el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, el senador Franklin Romero, junto a los jefes de los organismos castrenses. Durante el acto, la gobernadora Xiomara Cortés destacó la importancia de honrar el legado dejado por el patricio por ser el forjador de la dominicanidad. Duarte, sin lugar a dudas, tiene todos los méritos para ser considerado el dominicano de honra más pura y más alta, para ser considerado el dominicano de gloria más pura y más alta. Por eso el mes de la patria comienza precisamente con el natalicio de Juan Pablo Duarte, los 26 de enero. Por eso precisamente el jefe del Estado encabeza la celebración de apertura del mes de la patria, porque al ser el primero entre sus iguales, él honra la memoria del padre fundador de la República.
El alcalde del municipio Siquio NG de La Rosa dijo que este día llama a la conservación íntima de cada ciudadano para honrar, recordar y asumir su legado haciendo lo correcto. Mientras que Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, resaltó que Duarte, sin lugar a dudas, tiene todos los méritos para ser considerado como el dominicano más noble y más puro. Son bastiones de las conquistas democráticas de nuestro. La comunidad de estados americanos y caribeños debe condenar los actos violentos y vandálicos contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Lula da Silva en Brasil, dijo hoy el presidente dominicano Luis Abinader. Debemos dejar claro que un proceso electoral libre, justo y competitivo es el único camino para el establecimiento de un gobierno legítimo. El jefe de Estado también señaló que la invasión a Ucrania representa un desafío adicional para todo el mundo y sus estragos amenazan la estabilidad global, avivando los conflictos ideológicos, promoviendo una nueva carrera armamentista y generando inseguridad alimentaria. La CELAC, este organismo, debe hacer un llamado a la paz y exigir que se trabaje seriamente para detener los horrores de una guerra que sigue causando estragos sobre poblaciones que no merecen pagar el precio de conflictos ajenos. El presidente Luis Abinader hizo el pronunciamiento al participar en la cumbre del CELAC en Argentina, mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, alertó este martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la situación de violencia e inseguridad que se fortalece en Haití no solo amenaza a los haitianos, sino también a los dominicanos. Frente a la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la gestión fronteriza con responsabilidad compartida, ese espacio se ha convertido en una fuente de problemas como la trata de personas, tráfico de armas y de sustancias ilícitas, así como el contrabando de mercancías. Álvarez advirtió que hasta que no se produzca una acción firme contra los criminales que impiden el devenir soberano de Haití, no se puede pedir a las naciones que observan esta tragedia, pedir que se deposite confianza en las Naciones Unidas. El proyecto contó con el voto favorable de los 24 senadores presentes en la sesión, incluida la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, que advirtió que el respaldo en esta primera lectura quedó condicionado a que se escuchen las sugerencias del Partido Morado previo al sometimiento a votación de la pieza en segunda lectura. ¿Cómo es posible que nosotros estemos hablando de voto análogo, como en el pasado? ¿Cómo es posible que no podamos sistematizar el conteo de los votos? Entonces, ¿y cómo es posible que un subdirector de informática, que es tan importante como si faltara el director, no sea conocido de conformidad con la opinión de los partidos políticos? De su lado, el presidente de la Comisión Especial que analizó la iniciativa, senador Ricardo de los Santos, destacó los niveles de consenso alcanzados por los legisladores que cada vez más acercan al país a la ley electoral posible. Por eso nosotros hemos respetado y hemos consensuado, tal como decía yo, con la Junta Central Electoral, con el Tribunal Superior Electoral y con la sociedad civil. Ya hay temas que tú meterte a discutir esos temas es decir que no quiere la ley. Entre las novedades de la ley se destaca la implementación de sanciones por exceder el tope de gastos en campaña y la creación de una Procuraduría especializada para la investigación y persecución de crímenes y delitos electorales. Y el día en que la política, vuelvo y digo, suba las escaleras para entrar en el Tribunal Constitucional, podemos cerrarlo ya. Con esta advertencia, el prelado recordó a los jueces del Tribunal Constitucional el rol que deben jugar frente a los casos que se conocen en esa instancia, al tiempo que alertó sobre los peligros de colocar jueces a conveniencia. Se oyen muchas voces por ahí que quieren cambiar y quieren poner jueces a conveniencia. Eso es una aberración, porque no es a conveniencia, es lo que es justo, lo que es correcto. Posterior a la misa de acción de gracias, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, rindió cuentas en ocasión del 11º aniversario de esa alta corte. Durante estos 11 años de operatividad, donde hemos recibido un total de 7.662 expedientes, de los cuales han sido dictados un total de 6.300 sentencias, todas disponibles en el portal web del tribunal. Entre los invitados a la audiencia solemne estuvo el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, quien cuestionó la labor preventiva del sistema de justicia en el país. Nosotros tememos salir a la calle por el aumento y el auge de la criminalidad que hay, pero es que no tenemos un sistema, una política, un proyecto de prevención,
responsable y serio para poder menguar la criminalidad en República Dominicana. Y ojo, no estoy hablando de intercambio de disparos, porque no es la solución. De las 532 sentencias emitidas por ese tribunal durante 2022, unas 92 están pendientes de ejecutar, mayoría de las cuales vinculan a entidades. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do. Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla.
Contraloría General de la República. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Negro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El gobierno dominicano está compelido a tomar las medidas necesarias para frenar el impacto que la violencia y el deterioro institucional de Haití pueda tener sobre nuestro territorio. El canciller dominicano Roberto Álvarez, en representación del gobierno, volvió a advertir ante la Organización de las Naciones Unidas sobre los riesgos y las amenazas que se ciernen sobre República Dominicana. Somos el único país que comparte frontera terrestre con Haití en una isla relativamente pequeña. Nuestras economías y el comercio están imbricados. Los haitianos son los principales inmigrantes a territorio dominicano. Frente a la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la gestión fronteriza con responsabilidad compartida, ese espacio se ha convertido en una fuente de problemas como la trata de personas, tráfico de armas y de sustancias ilícitas, así como el contrabando de mercancías, flagelos que nuestro gobierno combate a capa y espada con ayuda de nuestros socios internacionales. El diplomático aprovechó el escenario para llamar la atención del organismo internacional respecto a la falta de apoyo para la estabilización de la vecina nación, al tiempo que subrayó las principales limitantes sociales, económicas y políticas que han detonado la incontrolable situación. La principal demanda de las autoridades haitianas, avalada por el secretario general, el despliegue de una fuerza robusta de asistencia a su Policía Nacional para eliminar la violencia espantosa que afecta a ese país, aún permanece sin una hoja de ruta. ¿Cuáles son las perspectivas reales de que este Consejo de Seguridad actuará finalmente en la prolongada crisis haitiana a partir de las propuestas concretas que están en las manos de este órgano? Conscientes del cuestionable legado de anteriores misiones de la ONU en Haití, el gobierno dominicano entiende que es legítimo considerar y planificar adecuadamente cualquier respuesta para evitar errores del pasado. Álvarez, al agotar su turno ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, también abogó por la celebración de elecciones en Haití que pueda restablecer el orden y la paz. Así también demandó nuevamente de fuerzas militares internacionales ante el colapso en la seguridad que, según dijo, está secuestrada por las bandas criminales. Durante una reunión extraordinaria se emitió la resolución 563-01 que establece incrementos de un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% a consultas e internamientos. La medida también contempla alzas en un 7% en las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas y un incremento de 15% por el uso de sala y equipos, lo cual continuará realizándose con una periodicidad de 90 días y cuyos aumentos estarán a cargo de la cuenta del ciudadano de la salud de las personas sin afectar el bolsillo de los afiliados. Aumentó también la cobertura de un 15% en el uso de habitaciones en las clínicas y hospitales por afiliado por día, que será otorgado por las ARS y será del 100% hasta el monto de 1.725 pesos y el 90% en el tramo comprendido entre 1.726 a 2.415 pesos.
Otros puntos establecen que las administradoras de riesgos de la salud otorgarán los códigos a los médicos en un plazo no mayor de 30 días y será la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales la institución que vele por el cumplimiento de la medida. Asimismo, se aprobó un per cápita de 65 pesos mensuales al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Ese incremento representa un aumento de más de 2.700 millones de pesos el año que serán recibidos por los médicos a partir de febrero de este año. Esto en adición a los otros 2.800 millones que se les aumentó en octubre del 2021, fecha en la cual se aprobó un alza de un 20% en honorarios médicos y un 30% en honorarios por interconsulta. La seguridad alimentaria debe ser tratado como una constante. El programa estará enfocado en hacer más sostenible el sistema alimentario de las personas más vulnerables del país a través de la creación de políticas públicas para facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a menor costo. Al presentar el plan, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, reiteró el compromiso del gobierno en garantizar la alimentación de calidad para los ciudadanos. De esta manera, garantizamos no solo el derecho a la alimentación, sino también a la justicia social, conforme a los objetivos centrales de esta gestión de gobierno, que se concentran, coordinan y dirigen de manera planificada y transparente para de esta manera estar preparados en caso de que se nos presentaran dificultades como país con respecto a la seguridad alimentaria y nutricional. El desperdicio de alimentos en República Dominicana es bastante alto y si trabajamos en reducir todo el tema de manejo de desperdicio de alimentos, estamos contribuyendo a aumentar la disponibilidad alimentaria aquí en la República Dominicana. Representantes de organismos internacionales sobre alimentación indicaron que a pesar de que el país cuenta con la producción suficiente para abastecer la demanda local, la mayoría de los ciudadanos no pueden adquirir algunos productos. En el país existe una buena producción y una autosuficiencia alimentaria. Hemos visto el esfuerzo del gobierno, hemos visto el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y sus instituciones asociadas para aumentar la producción. Existe una muy buena disponibilidad de alimentos en el país. El problema es de acceso económico a esos alimentos. Entramado en el sistema alimentario, las cuales confluyen ideas, proyectos y acciones que procuran asegurar el derecho de las personas a una alimentación adecuada, movilizando y coordinando las potencialidades sociales, científicas, tecnológicas, económicas y políticas. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria está compuesto por 7 ejes fundamentales, entre ellos el incremento sostenible de la producción de alimentos, aseguramiento de las importaciones, la reducción de las pérdidas de alimentos, entre otros. El representante de la FAO sugirió a las autoridades revisar los proyectos de ley sobre seguridad nutricional escolar que cursan en el Congreso Nacional para garantizar la alimentación de los estudiantes. El sector empresarial le ha pedido al comité que le den un tiempo prudente. Menos de una hora duró este tercer encuentro entre las partes, donde el empresariado escogió a sus representantes ante el Comité Nacional de Salarios. Son los señores Mario Pujol, Luis Miura y Pedro R. Rodríguez, por el lado empresarial. Hemos llegado a esa conclusión y se conformó y se juramentó el comité total. En el marco de esta jornada, el sector empresarial se comprometió a analizar el aumento solicitado por los sindicalistas. Nosotros nos juramentamos y estamos esperando espacios de diálogo con el gobierno para una próxima. Mientras que dirigentes sindicales pidieron se inicien sin más trabas los debates de cara al aumento salarial del sector privado no sectorizado. El comité se juramenta de manera adelantada. Ellos presentan su delegado. Se presume que es buscando no esperar que la propuesta vence en julio, como vence, sino llegar a un acuerdo, más tardar, pensamos nosotros, a mediados del mes entrante. Indudablemente ellos tienen una razón, ahora fue que se juramentaron y esperamos que ya el comité de salario convoque lo más urgente posible para entrar en el proceso de la discusión. Sin fecha para un próximo encuentro, concluyó la tercera reunión del Comité Nacional de Salarios.